En el punto de vista anterior les comentaba cómo cuando estaba en Italia para este congreso para defender la Humane Vitae, el Papa Francisco anunció la aprobación de una serie de virtudes heroicas, ¿no? De varias personas, algunas de ellas ya personas mayores. Me sorprendió especialmente una historia de una jovencita muerta a los 19 años, que es verdaderamente una pionera del movimiento pro vida en Italia y en buena parte del mundo, ¿no? Pero también me sorprendió que la lista incluyera algunos santos ya mayores, un laico italiano que fue un gran evangelizador, un tremendo catequista que murió mayor con una vida de entrega a la iglesia como laico soltero, increíblemente ejemplar, ¿no? Y también esta pionera provida de la que hablé en el punto de vista anterior, María Cristina Ogier, ¿no? Y un seminarista brasileño que había sido un joven que amaba mucho el mar y había sido un buen surfista, ¿no? Y que siendo médico realizó un retiro personal ya habiendo completado su carrera, pero todavía joven, discernió su llamada al matrimonio y siendo seminarista falleció en un accidente en el mar. También sus virtudes heroicas han sido aprobadas, ¿no? Y la otra que me conmovió es el de una otra jovencita italiana que murió a los 16 años, ¿no? Y María Cristina Ogier murió a los 19. Esta jovencita murió a los 16. Y ella se llama Lorena D'Alessandro, con apóstrofe, ¿no? De apóstrofe, Alessandro, con doble S. Y esta jovencita básicamente fue una fuente de alegría y de vida a todas las personas que estaban a todas las personas que estaban a su alrededor. Y esta jovencita, mientras que la jovencita Ogier murió en 1974, esta jovencita es más reciente, ¿no? Es de 1981. Murió el 3 de abril de 1981, ¿no? Y ella había dedicado toda su vida al apostolado en el barrio romano de La Rústica, ¿no? Y ella, un poco como la biografía que conté en el último punto de vista, esta jovencita había tenido un episodio de cáncer de muy joven, a los 10 años, ¿no? Y ahí en el Policlínico Gemelli, donde van los pontífices, ¿no? Cuando han necesitado tratamiento médico, ahí le hicieron un trasplante de hueso, y luego tuvieron que removerle un tumor en la pierna izquierda y tuvieron que cortarle la pierna. Miren ustedes, para una niñita de 10 años, qué duro que es eso, y ponerle una pierna prostética. Y era alucinante la gracia, el entusiasmo y la alegría con la que ella participaba en la misa y se dedicaba al catecismo ahí en su parroquia, en este barrio, La Rústica, ¿no? Que hasta ahora se puede visitar ahí en Roma. Ya queda mucho más cerca, entre comillas, de los confines de la ciudad, ¿no? Por la manera como ha crecido Roma. Y una de las cosas más importantes es la alegría, no solamente con que vivía, sino la alegría que transmitía a los otros, ¿no? En su parroquia,
ella se había vinculado mucho a la renovación en el espíritu, ¿no? al movimiento carismático, y, y desde el movimiento carismático había encontrado una ocasión para aprender a rezar al Espíritu Santo de forma constante, de forma regular, y a mantener esa alegría que es propia de el habitar del espíritu en las personas, ¿no? Ella había dedicado mucho tiempo a ayudar a sus hermanos menores a vivir la fe, a ir a la iglesia, a sus papás. O sea, vivía en una familia católica, pero ella era el alma de esa familia, de que esa familia viviera la fe seria y firmemente. Pero también eso hacía en la parroquia. Entonces, no solamente era una catequista que iba y enseñaba, sino que era una catequista que nunca se ufanaba de tener su pierna, digamos, prostética. Y recuerden ustedes que estamos hablando de finales de los 70, donde las prótesis no eran las que son ahora, ¿no? Que siguen siendo, digamos, un tema difícil. Era básicamente una madera, ¿no? Entonces ella no se ufanaba, como digo, de estas de que le gusta hacer drama de sí, mira, tengo una pierna de palo, ¿no? Pero tampoco se avergonzaba, ¿no? Entonces, algo que hubiera podido ser, digamos, un motivo de bullying de la gente que estaba alrededor de ella la llevaba con tanta gracia y su personalidad era tan agraciada, tan bondadosa, que realmente intimidaba con el bien. No con la fuerza, no con la violencia, no con la que mi papá te va a venir a pegar. No, intimidaba con el bien. Y además usaba, muchas veces cuando era necesario, lo usaba de referencia para ayudar a que otras jovencitas se aceptaran a sí mismas, y otros jovencitos, ¿no? Si se veían, como saben ustedes que sucede con los jóvenes, que no me acepto por esto, porque tengo el cuerpo así, porque tengo la cara así, porque tengo la piel o el cutis de esta forma, ¿no? Y entonces ya apenas apenas había aceptado esta limitación, digamos, comenzó a irradiar desde que se vinculó con el movimiento carismático de 1979 a enseñar en la parroquia, ¿no? Y todos los amigos decían, mira, no solamente era una persona que vivía una fe alegre, que siempre se la veía en estado de oración, utilizando un lenguaje apropiado, ni siquiera la jerga de moda, ¿no? Y no sonaba falsa, ¿no? Y una de las cosas que ayudó a que su causa se moviera relativamente rápido es que ella mantuvo un diario espiritual, ¿no? E iba escribiendo sus distintas reflexiones, y estas reflexiones eran realmente impresionantes, ¿no? En el verano de 1980, ella va a Lourdes, ¿no? Con su comunidad parroquial, y que eran fundamentalmente jóvenes de la renovación en el espíritu, ¿no? Y se sumaron a esta obra romana para los catequistas, ¿no? Y reflexionando sobre esto, ella no pone que va a Lourdes a pedir, pues, el milagro de su salud, para pedir el milagro de sanar perfectamente. No, de lo que escribe dice, en el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas, me he encontrado con la Santísima Virgen María. Lourdes es una ciudad estupenda y amo a María, y este amo a María lo escribió con letras más grandes, ¿no? Letras bien grandes. Y espero con todo el alma que ella pueda
seguir siendo mi guía y mi ayuda para todo este año, que espero transcurrir para dar alabanza y gloria al Señor. Miren ustedes, dos cosas, ¿no? El lenguaje de la renovación del espíritu internalizado de la manera correcta, de la manera auténticamente eclesial, y en segundo lugar, no pide nada para ella. O sea, lo que dice no es, he venido acá para ver si me curo, para ver si el Señor me da más años de vida. No, no. Ya sabía que el cáncer iba avanzando y que no iba a vivir mucho, ¿no? Y justamente al fin de ese año, estamos otra vez hablando de 1980, su parroquia, en este barrio, la parroquia de Rústica, hospeda a 150 jóvenes de la comunidad de Taizé, esta comunidad ecuménica, ¿no? Que reúne jóvenes, fundamentalmente jóvenes. Esa es, digamos, la característica de Taizé, que atrae, digamos, gente de todas las edades y acepta gente de todas las edades, pero es un movimiento fundado precisamente para los jóvenes, ¿no? Y de los países de tradición católica, Francia o Italia, por ejemplo, la gran mayoría de los jóvenes que se suman son jóvenes católicos, pero de Suiza para el norte son jóvenes evangélicos. Pero todos rezan juntos y todos tienen acceso para los católicos al Santísimo Sacramento, ¿no? Entonces, obviamente todas estas jovencitas tienen que tener un lugar en donde estar y en donde vivir, ¿no? Y a una jovencita alemana le toca estar en su casa. Y la jovencita alemana evangélica que le tocó quedarse en la casa de Lorena, cuenta que los días vividos contigo, le envía una carta después cuando regresa, han sido entre los días más bellos de mi vida porque me han ayudado a redescubrir el gozo de creer en Cristo, ¿no? Y pocas semanas más tarde, esto fue hacia el fin de año del año 1980, y las reuniones de Taizé normalmente se hacen para el fin de año, ¿no? Que jóvenes que den testimonio de que en vez de ir a celebrar el jolgorio de fin de año y de comienzo de año, la pasen rezando. Entonces, pocas semanas después, 3 semanas después de esta experiencia de haber acogido a esta jovencita alemana en su casa, en enero de 1981 ya le diagnostican un tumor al pulmón izquierdo que es metástasis, y 3 meses después, en abril, muere. Y su muerte corre, digamos, en todo este barrio como algo que conmueve a mucho más gente que los papás y el mismo párroco esperaban. Ya no sabían que había tenido tanto impacto sobre tanta gente. Y miren, hermanos, esto como cuando se vive la santidad, uno irradia más allá de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Y comenzaron a llamar la flor de la rústica, ¿no? La flor de este barrio de Rústica, la flor de la rústica. En ese entonces el vicario para Roma, el cardenal Camilo Ruini, comenzó el proceso de beatificación, ¿no? Y lo comenzó precisamente porque el testimonio que llegaba de tanta gente, ¿no? Lo conmovieron, especialmente porque, como les explicaba, la heroicidad de virtudes se ve en esta forma de vida
de hechos, de palabras y de enseñanzas. Y para una jovencita de 16 años que escribe un diario profundamente espiritual, donde no entra ningún tema, ningún tema conflictivo, salvo, mejor dicho, sino solamente decir los dones de Dios y lo agradecida y lo comprometida que está con la vida de Jesucristo, es increíble. Y a eso se suma el hecho de que nadie tenía nada malo que decir de ella. Eso no significa que como cualquier cristiano no haya tenido adversarios, pero nadie tenía nada malo que decir de ella. Y en consecuencia, ahora que el Santo Padre ha aprobado la heroicidad de virtudes, también podemos encomendarnos a Lorena D'Alessandro, la flor de la rústica, para que, si es voluntad de Dios, se conceda el milagro y pueda ser proclamada beata, y si Dios quiere también santa. Que tengas un buen día.